¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de jueves. Ayer se presentó el primero de 3 informes que una empresa noruega realiza para establecer cuáles fueron las causas del trágico incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en el que fallecieron 26 personas. ¿Qué dice el peritaje? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias políticas del mismo? El presidente López Obrador ya delineó sus prioridades inmediatas en materia de reformas legislativas y la buena noticia es que no quiere integrar al Instituto Nacional Electoral, al INE, a la Secretaría de Gobernación, como se había sugerido, pero sí quiere una reforma del Instituto Electoral que, según él, dará realmente independencia a este. ¿En qué consiste la propuesta? Escucharemos los puntos y contrapuntos de la mesa. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un fallo histórico al señalar que el Estado mexicano debe acatar como obligatorias las medidas urgentes que emite el Comité de la ONU contra la desaparición forzada. ¿Por qué importa este fallo y cuáles son sus alcances reales? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Tras darse a conocer el dictamen preliminar sobre el colapso de la línea 12 del metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a crear un comité técnico de refuerzo y rehabilitación de la línea 12, reparación integral del daño y que la Fiscalía Capitalina deslinde responsabilidades. Mientras tanto, los 2 exjefes de gobierno involucrados en la obra se dijeron a disposición de las autoridades. Veamos el contexto. Tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera señalaron que esperarán a que la empresa noruega DNB entregue completo el peritaje sobre el colapso de la línea 12, tras la presentación del dictamen preliminar fase 1 sobre la fractura del tramo ubicado entre las estaciones San Lorenzo Tezonco y Olivos. Ambos dijeron estar a disposición de las autoridades. El proyecto de la línea 12 fue presentado en 2007 por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, e inaugurado en 2012. 2 años después, ya en la administración de Mancera, 11 de las 20 estaciones, entre ellas Tezonco y Olivos, fueron cerradas porque no era factible cumplir los estándares de seguridad, según informó el entonces jefe de gobierno. 20 meses después fueron reinauguradas. Según el informe presentado por DNB, el incidente se debió a una falla estructural por deficiencias en el proceso de construcción. Entre lo reportado están falta de pernos o fallas de su soldadura, diferentes tipos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas y fallas en la supervisión y control dimensional en soldaduras. Además, se encontró evidencia de que lo hallado en el lugar no coincide con lo indicado en los planos de diseño. Aún faltan 2 fases del peritaje que se presentarán tras la revisión de evidencias documentales y los diferentes procesos de diseño, construcción, operación, rehabilitación y reparaciones para determinar la relevancia de cada uno y su contribución con el incidente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deslindará responsabilidades. Añadió que se integrará un equipo técnico de alto nivel para rehabilitar la línea y que habrá una reparación integral del daño para las víctimas. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, como cada martes y jueves, saludo con gusto a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, qué gusto. También Estefanía Veloz, como cada martes y jueves, abogada y feminista. ¿Cómo está, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Lisa Sánchez, ella está los lunes y los miércoles, pero esta semana nos cambió de día. Directora General de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy contenta de estar acá invadiendo la mesa de martes y jueves y conmemorando los 50 años del inicio de la guerra contra las drogas de Nixon. De acuerdo. Y Víctor Espíndola, consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás? Claro, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenido. A ver, Alejandro, ¿cómo viste este peritaje? Evidentemente es solamente el primero de 3. Como dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el peritaje que ayudará a conocer la verdad científica y técnica del incidente. Vendrá después la parte de responsabilidades legales con lo que dictamine la Fiscalía. Pero ya hay implicaciones políticas y evidentemente las implicaciones políticas están apuntando a 2 exjefes de gobierno en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo lo ves? Sí, desde luego que hay implicaciones políticas y el debate de la opinión pública se ha ido mucho hacia ese lado. Y yo creo que es lo menos importante en este momento, toda la politiquería que se ha estado circulando alrededor y sobre todo enmarcar a la línea 12 del metro en la sucesión presidencial, que claro que hay algo de eso.
pero creo que por lo pronto lo realmente importante es la verdad, saber qué pasó técnica y científicamente, y me parece que esta primera de 3 entregas abona en eso. Dan suficiente evidencia, la verdad es que llama mucho la atención las fotos, las imágenes que sustentan esta investigación, y me parece que el desafío va a ser aún mayor, porque una cosa es todo el proceso de justicia que va a tener que haber con las víctimas, si sanciona a los funcionarios o empresas responsables de por haber ahorrado unos cuantos pesos o por haber tratado de acelerar las cosas, o por hacerlas sin descuido, este desfase entre lo diseño y lo realmente implementado, pues cobró la vida de muchas víctimas. Pero si así está ese tramo que se cayó, ¿qué te hace pensar que el resto de los tramos no? Entonces va a tener que haber una revisión exhaustiva y global de toda la línea, sobre todo en los elevados, y eso va a requerir mucho tiempo que lamentablemente pues va a privar a los pobladores de Tláhuac, de Iztapalapa, del Estado de México, de una línea que realmente había ayudado mucho a conectar esa zona de la ciudad con las demarcaciones centrales. De acuerdo, 100 millones de personas usan esta línea al año, que evidentemente ahora se ven pues, muy afectadas por la falta de movilidad en la zona. Pero en cuanto a las implicaciones políticas, Víctor, hay quien está señalando ya, pues prácticamente pensando en el 2024 por la asociación presidencial, hay quien dice que esto golpea directamente tanto a Claudia Sheinbaum como al canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ves tú en torno a las implicaciones políticas y también, por supuesto, en torno a la reparación del daño que la jefa de gobierno prometió, por cierto, que las familias que fueron afectadas por este incidente, sobre todo quienes perdieron a un familiar, pues están siendo atendidas por un funcionario cada una de estas familias, que se va a garantizar la no repetición del daño y también así como, evidentemente, que habrá justicia? ¿Cómo lo ves? Bueno, implicaciones políticas desde luego que tiene esta tragedia, ya las tuvo. El 6 de junio pasado, pues evidentemente hubo un impacto directo en la emisión del voto en la Ciudad de México. Como se sabe, la oposición pues obtuvo buena cantidad de alcaldías, y estas implicaciones políticas desde luego que van a continuar, ya continúan. El mismo presidente advierte que detrás de todo esto hay una intención de confrontar a Claudia con Marcelo, y bueno, yo no sé si haya una intención como tal, pero sí implicaciones políticas las hay. Esta semana pues hemos visto declaraciones de presidenciales para el 2024, muy adelantado por cierto, pero por otro lado me parece que conviene que las cosas se esclarezcan lo más rápido posible, justamente para que más cercana a la fecha de la definición de estas candidaturas presidenciales, pues tengamos un panorama mucho más claro y mucho menos politizado respecto a una tragedia. Me parece, por otro lado, que la decisión de la doctora Claudia Sheinbaum de asignar a un funcionario público para cubrir las familias, pues es una cuestión políticamente adecuada, mediáticamente correcta, pero también es importante, mencionabas el factor de no repetición, pues va a estar bien complicado, porque con este primer peritaje, con esta primera información que conocemos, seguramente van a haber anomalías en todo el tramo elevado de la línea, y eso significa que probablemente no haya condiciones en el corto, en el mediano plazo para que pueda aperturarse nuevamente, y va a ser un tema candente todo el tiempo. Ahora, me parece que el reto fundamental en la cuarta transformación es que haya pues una atención al llamado que el mismo presidente ha hecho de caminar por el mismo rumbo, porque si no se van a adelantar mucho el golpeteo, y ya estamos viendo equipos que por debajo de la mesa se están dando abiertamente. La supuesta filtración que hubo al New York Times el domingo pasado implica, sin lugar a dudas, que se están moviendo las olas y de una manera bastante virulenta. Y lo más importante, me parece, no solamente para la cuarta transformación, sino para el país mismo, es que este elemento no llegue a la elección presidencial del 2024 con un protagonismo que pueda afectar cuestiones mucho más importantes de políticas públicas, de propuestas, de posturas ideológicas y de un debate que tenga que darse entre las diferentes opciones que se van a dirimir en el 2024. Bien. Lisa, ¿cómo lo ves? Evidentemente está la parte de cómo volver a hacer que esta línea funcione. Tienen que revisar, me imagino, cada uno de los tramos, cada uno de los kilómetros que tenga esta línea, lo más pronto posible, porque además la jefa de gobierno se comprometió prácticamente a que la línea funcione nuevamente cuanto antes. Eso por un lado, y por el otro también la implicación política. Pues justo lo veo en esa dicotomía entre celeridad y
y certeza, ¿no? Que era un poco lo que decía Alejandro, es importantísimo que se revise toda la línea en todos sus tramos, ya ni siquiera solo en los elevados, porque si bien en los elevados el riesgo de derrumbe, como el que vimos cerca de la estación Olivo, es pues mucho más alto o más probable, también los peritajes lo que decían es que el hecho de que no coincidan varias de las piezas y de que el tramo haya tenido tantas diferencias contra el plan original, pues hace que haya muchísimo desgaste en todas las estructuras metálicas, y eso también pasa por el riesgo de accidentes en los tramos no elevados de la línea. Entonces yo creo que una de las cosas más difíciles para la administración de Claudia, sin duda, va a ser hacer esa revisión estructural, esa revisión técnica. Decía uno de los colegas periodistas en su columna que es el tiempo de los ingenieros, y tiene toda la razón, pero justo corriendo, porque importa mucho restablecer el servicio a todos esos millones de personas que la utilizan cotidianamente, pero sin correr como para que otra vez los tiempos políticos pongan en riesgo a las personas en el futuro y amenacen con que la línea pues no pueda reabrir de manera permanente y segura, de una manera definitiva, ¿no? Yo simple y sencillamente señalaría ese pues llamado a que se haga bien. Y por el otro lado también llamó mucho la atención que una de las cosas que se analizaba en los espacios de opinión con respecto a la presentación de este primer volumen del dictamen tiene que ver con señalamientos muy puntuales a posibles responsables, que coincide con el reportaje del New York Times del fin de semana, pero dejando de lado pues la potencial responsabilidad de muchas otras empresas, ya no solo funcionarios públicos que participaron en la supervisión, en la elaboración de piezas, en la validación de los estándares internacionales de lo que se colocó, lo que se arregló y lo que se revisó mientras se cerró la línea ya en la administración de Mancera y se volvió a abrir. Ojalá que en el volumen 2 y 3 también veamos cuál es esa responsabilidad más allá de esas fallas de los pernos y las soldaduras que vimos en el caso de la estación Olivo. Veloz, en efecto, solamente el primero de 3. Todavía viene un segundo reporte en un par de semanas en donde se hablará o se concentrará más, me parece, sobre el tema de la rehabilitación. Sobre las implicaciones políticas, pues ya la jefa de gobierno también está diciendo que va a haber primero un deslinde, o más bien van a afincar responsabilidades a través de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El canciller Ebrard dice que el 2024 está todavía muy lejos. ¿Cómo lo ves tú? ¿A quién está afectando más este tema? ¿Afecta o no también, por supuesto, la imagen de la jefa de gobierno? Una encuesta de Reforma trae que cayó la popularidad de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? La primera parte de esta investigación que ya hasta ahí está, sí. Bueno, para empezar, la primera parte de una investigación que se supone terminará hasta agosto. Eso implica que mientras se sabe lo que pasó, para que se puedan empezar a fincar responsabilidades que creo que tienen que ver con funcionarios y funcionarias y también empresarios y empresarias que estuvieron o que participaron en la construcción de esta línea, mientras es lo que urge, y lo que urge es atender a la ciudadanía, lo que urge es lo que le toca a la jefa de gobierno, que es resarcir el daño y garantizar la no repetición de esto, lo que decía mi compañero Alejandro hace un rato, hacer una verificación muy puntual de las otras líneas, y eso pues es una responsabilidad de gobierno y que claro que puede y que tiene sus implicaciones y que merma en la aprobación, si se puede decir así, de la jefa de gobierno, porque es quien está en este momento gobernando y es una responsabilidad que le toca a ella. Me parece natural y no descabellado que haya pasado esto que decía el Reforma en la mañana, si es que es así, porque creo que también pues las encuestas se van moviendo dependiendo el momento y los ánimos, y venimos saliendo de un periodo electoral muy complejo. También creo que esto, muy desafortunadamente, para hacer la primera parte de la investigación, pues se filtró antes en un medio internacional que no debió haberse tomado esa atribución por valor de las víctimas y por una investigación que no tendría que ser política per se. Claro que se va a especular de manera política, claro que tiene que ver con personajes que hoy pensamos que pueden en algún momento querer ser presidentes, claro que sí, con personajes que están y que son muy importantes por el parte de la oposición, como Miguel Ángel Mancera, que está ahí protegido todavía por la coalición que lo llevó a la senaduría y que le dio el fuero, pero que creo que también quizá tendríamos que esperarnos un poco a no solamente el resto de la investigación, sino a no prestarnos
a que sea una discusión política que lo único que haga sea manchar a otros personajes por el simple hecho no de saber la verdad ni de tener lo que la ciudadanía se merece, sino nada más de manchar a ciertos personajes políticos y que esa sea la única intención. Vamos a seguir hablando de esto, desafortunadamente creo desde un tono político y mezquino, pero sí creo que tendríamos que darnos quizá más enfoque en las investigaciones y que yo espero que para agosto se tengan y se puedan fincar algunas responsabilidades, sí o sí, sin duda, en las que también hay que decirlo y quiero aprovechar el espacio también para decirlo, pues no estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, tenemos apenas 2 días hablando de Miguel Ángel Mancera porque se le ocurrió a él salir a decir que él iba a cooperar, pero ni se le han preguntado cosas, ni se ha hablado de él, como si Miguel Ángel Mancera no existiera y hubiéramos pasado de Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum. Y creo que eso es parte también no solamente de los medios de comunicación, sino que nos deja muy bien la narrativa que quieren construir y lo que quieren hacer, que implica pues, una suerte de confrontación al final. A ver, coincido contigo porque en efecto no se ha hablado nada o poquísimo de Mancera. Fueron 6 años de su gobierno, en donde evidentemente también algo sobre el tema, a ver, Salinas se le dio rehabilitación en 2013, en 2017, y pues básicamente como que no encontró nada, pero quiero preguntarle a la mesa, porque mencionas el tema de filtraciones, y la verdad es que uno revisa la investigación del New York Times y me parece prácticamente de premio Pulitzer. El New York Times reconstruyó qué fue lo que pasó ahí, coincide con lo que dice el peritaje, y me recuerda, o más pensar, en los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando el New York Times también reconstruyó por qué se cayeron las torres, hizo un trabajo periodístico de forense, digamos, de arquitectura, y la verdad es que lo hizo muy bien, y me parece que ahorita están repitiendo esto. Yo no veo que haya habido una filtración. La misma jefa de gobierno en la Ciudad de México dijo que no hubo filtración. ¿Quién le quiere responder a esta Estefanía sobre el tema de la filtración? ¿Se lo ven como una filtración o simplemente el New York Times estaba haciendo su trabajo periodístico? ¿Algún contrapunto o coinciden con Estefanía que pudo haber sido una filtración? Y me refiero y pregunto a Víctor o a Lisa, que me imagino que son los que pueden los contrapuntos. El que quería hablar era Alejandro. No, yo no creo, la verdad que hubo filtración alguna. O sea, es conocimiento de ingenieros estructuralistas. Quien conoce de eso, pues puede ir esbozando hipótesis. Y New York Times, pues entiendo que entrevistó a personas conocedoras de este tema, especialistas. Y pues 2 estudios distintos pueden llegar a las mismas conclusiones. No veo por dónde, me parecería muy contraproducente. Además, creo que le quitó legitimidad o le quitó, no sé si legitimidad, pero sí contundencia, digámoslo así, la primicia digamos, al dictamen, al peritaje de la gubernatura. Entonces sería en contra de los propios intereses de la Ciudad de México, que quería dar pues la propia impresión y no que le quemaran la nota a una nota periodística. Me parece que no tiene nada que ver con filtraciones. Sí, pero yo creo que las filtraciones no son de oficina principalmente, sino de personajes que estuvieron en ese momento y que son los primeros llamados del peritaje, que creo que debieron haberse esperado al peritaje oficial. Sí, creo que merma al final el resultado del peritaje. No filtraciones oficiales. ¿Víctor? Sin embargo, sí le da ritmo y cadencia a la comunicación. Es decir, el domingo sale de forma adelantada, después hay una reacción del presidente, después viene ya la versión oficial de la Ciudad de México. Es decir, hay un ritmo y una cadencia en la comunicación y todo apunta hacia un sentido. Entonces, haya habido o no filtración, evidentemente hay una comunicación estratégica respecto a lo que se tiene que decir. Y hoy por hoy, me parece, priva en el imaginario social una versión de los hechos, indudablemente. Bien, finalmente, sobre este tema, evidentemente solamente la primera de seguramente varias conversaciones que tendremos al respecto de la línea 12. Sobre lo del New York Times, el peritaje al final coincide, digamos, con lo que el New York Times sacó, solamente una cosa difiere, y es en la intencionalidad política, que es como la calificó el presidente López Obrador. El canciller Ebrard mandó una carta extensa al periódico estadounidense diciendo que, bueno, ninguna anticipación en la inauguración de esta línea, que él evidentemente inaugura esta línea meses después de la elección presidencial del 2012 y además un año después de haber declinado a sus aspiraciones presidenciales. Veremos qué ocurre más adelante en este tema. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos después para hablar de la reforma que propone el presidente López Obrador al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, antes conocido como Instituto Federal Electoral. No te vayas, volvemos con esto a punto y contrapunto.